Muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Es un gusto para mi esposa y para mí estar con ustedes esta mañana. Hoy es un día muy especial que queremos darles una super noticia y estamos súper contentos porque somos una super iglesia, este, con unas super ovejas y le damos gracias a Dios por este super día. Es un privilegio para nosotros estar con ustedes y poder juntos compartir la palabra esta mañana, y queremos saludar a los que están ahorita conectados. Estoy muy agradecido con todos ustedes por sus mensajes, gracias, y yo también estoy muy agradecido con Dios por haberme regalado este año de vida. Les voy a compartir al ratito un mensaje que siento que quiero darles sobre el tema de el cumpleaños, pero no tiene que ver con mi cumpleaños, sino tiene que ver, en corto se los digo. En diciembre pasado me puse muy grave, realmente me puse muy grave, y aunque cuando me hacían videollamada y todo, procuraba agarrar fuerzas para no preocupar a la gente, realmente sí me sentía mal y me puse grave. Pero a lo que voy es esto, que por lo general festejamos todos el cumpleaños, ¿no? Después de un año de vida, hacemos culturalmente hacemos un festejo, pero la realidad, queridos amigos y familia, les quiero decir algo. Debemos de festejar cada día. Cada día que amanecemos es un regalo de Dios. Si tú el día de hoy tienes a tu mamá o a tu papá, si tienes a tus hijos, si tienes a tus hermanos, si tienes amigos, cada día es un regalo de Dios, cada día. Y a veces nos esperamos a festejar el año. Y yo tal vez no llegaba yo este año, ¿no? Es más, para mí fue un festejo enorme en diciembre pasado, el festejar Navidad con mi familia. Yo pensé que no lo iba a lograr, pero el cenar y festejar el nacimiento de nuestro Señor con mi familia fue algo precioso. El darle gracias a Dios por un año nuevo. El año pasado fue diciembre, fue muy difícil. Y cada día que Dios nos regala es un regalo. En verdad, cuando festejamos el cumpleaños está padre, pero en verdad tenemos que festejar cada día. Y que cada día que vivimos valga la pena para Dios. Así es que yo en verdad te animo a que festejes no un cumpleaños, sino festejes un día de vida que Dios te ha dado. Un día de vida que Dios te regala con tu esposa o con tu esposo. Un día de vida que Dios te regala con tus hijos, con tu papá, con tu mamá. Un día de vida. En verdad, a veces lo hacemos muy monótono. Cada día, y le perdemos el sabor. Pero la realidad es que debemos de festejarnos que tenemos un día de vida más. Debemos de festejar a nuestros seres amados, de que Dios nos los está prestando todavía. Así es que en verdad, si yo quiero darles un mensaje sobre este día, es eso, ¿no? Festeja. ¿Tienes mamá? ¿Tienes papá? Es un regalo. Pachito, un amigo muy querido que ha batallado con el cáncer durante muchos años. El día de hoy, Pachito, yo te festejo a ti porque estás con nosotros, porque tienes una esposita preciosa que está ahí al tiro contigo. En este año, nuestro querido coronel, mi querido don Arturo, se nos puso bien mal. Y yo festejo de que el día de hoy está con nosotros. Y festejo también que tiene una esposa increíble que está ahí a su lado como una guerrera, siempre al pendiente de su esposo. En este año ha partido gente amada. Pero en este año también Dios ha extendido el tiempo de vida de muchos de nosotros. Así es que tenemos mucho que festejar todos. De ese año que Dios nos regala, de cada día que Dios nos regala. El día de hoy tenemos un regalo. Tienes tu hijo o tu hija, tu mamá o tu papá, tienes a tu esposo o a tu esposa. Yo no sé cuál sea tu situación, pero tienes mucho que festejar tú el día de hoy. Y si el día de hoy Dios nos ha regalado un día más de vida, hay que darle gracias y hay que festejar.
Y quiero aprovechar este momento para, antes de que oremos por las necesidades de oración, quiero compartirles un video. Durante mucho tiempo, querida familia, hemos estado orando por un lugar. Durante mucho tiempo estuvimos orando y orando y orando por un lugar. Yo sé que nuestro lugar que amamos y que anhelamos es en la presencia de nuestro Dios. Ese es el lugar que anhelamos. Esa morada eterna. Pero yo creo y yo veía que cuando una iglesia tiene un lugar fijo, pueden hacer 1000 cosas. Durante muchos años Dios nos permitió estar rentando aquí, rentando allá, y luego los cambios eran muy difíciles. A veces eran de un día para otro, ¿no? Sabes que ya no se van a poder reunir el próximo domingo y estábamos comiéndonos las uñas y véanlas. Y realmente era complicado encontrar a veces un lugar, pero Dios siempre cuidaba de su iglesia. El día de hoy les quiero decir que la iglesia ya tiene un lugar. Ya tenemos un lugar para la iglesia. Ya tenemos un lugar donde nos vamos a poder reunir por los próximos años. No sabemos cuántos años. Los que Dios nos regale y los que, si el Señor no viene antes. Pero ya la iglesia, por fin, vamos a tener un lugar. Ese lugar que tanto oramos, ese lugar de oración, de alabanza, de estudio de la palabra, de discipulado, de convivencia, de coinonía. Ese lugar Dios nos lo ha provisto en esta semana. El martes pasado fue un día maravilloso. Y hoy es un día maravilloso porque Dios me permite el día de hoy darles esta noticia a todos ustedes como iglesia. Ya tenemos lugar para la iglesia. Ahora empieza otra etapa. Empezamos una etapa de levantar la iglesia. Empezamos una etapa de empezar a construir, de empezar a ¿cómo se llama? Bueno, vamos a rentar ese lugar, vamos a rentar, pero también vamos a empezar a levantar ahí donde va a estar la iglesia. Quiero pasarles un video que lo acabé ahorita en la mañana, pero primero Dios, ahorita voy a poder compartírselos. Y después de que veamos este video, oramos. Solo quiero decirles, ya tenemos lugar para la iglesia. Próximamente vamos a empezar a condicionar el lugar para que próximamente nos podamos reunir como iglesia. Así es que tenemos mucho que festejar. Mucho que festejar. Y no me está dejando. Caman yo pa' acá. Denme un segundito. Te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, porque ¿qué sería de nosotros sin tu amor, Señor? Sin tu misericordia, Señor. Tu amor y tu misericordia es la que nos mantiene con vida, Señor. Te necesitamos, Señor, más que el aire que respiramos. No me gloriaré de nada que haya en mí, de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo. Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad.
yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. ¿La cantamos, iglesia? Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Ya estoy acá de vuelta. Cantamos. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad. Es tu poder en mi debilidad. Por tu gracia soy lo que soy. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad. Es tu poder en mi debilidad. Es tu poder en mi debilidad. Es tu poder, Señor, en nuestra debilidad. Eres tú, Señor, el que ha
hecho la preciosa obra siempre, Señor, aquí en tu iglesia, Señor. Eres tú el que ha abierto el mar siempre delante de nosotros, Señor. Tú eres el que edifica tu iglesia, Señor. Tú has visto siempre por nosotros, Señor. Has provisto siempre de lugares, Señor. Has guardado a tu iglesia, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos los que han participado en que se haga realidad, Señor. Todos tus hijos y tus siervos que están formando parte y que van a formar parte, Señor, de este sueño, Señor. Y que ese lugar tenga propósito solo para tu gloria, Señor. Que ese lugar, Señor, sea un instrumento poderoso en tus manos para que más gente te conozca, Señor. Que sea un lugar de restauración, de sanidad, de intimidad, de fiesta celestial contigo, de gozo, de paz. Señor, gracias, Padre, por ese lugar que has provisto, Señor. Te pedimos, Señor, que suplas para la construcción del auditorio, Señor. Te pedimos que suplas para todas las necesidades de la renta, de todos los proyectos que hay ahí, Señor. Así como nos has llevado a ese lugar, yo sé que tú vas a proveer, Señor, los recursos económicos para que podamos hacer de ese lugar tu casa, Señor, tu lugar, nuestro hospital, nuestro refugio, nuestro hogar, donde recibiremos tu palabra, consuelo, dirección y corrección también, donde nuestros niños y nuestros jóvenes te conocerán, se gozarán en ti y se prepararán para hacer luz en este mundo, Señor. Señor, gracias por este hermoso paso en este día tan especial, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, precioso Amén. Dios. Pues pronto les diremos, chicos, cuándo vamos a reunirnos. Vamos a empezar esta etapa de acondicionamiento. Va a ser por etapas, porque pues realmente la primera etapa es, ahora sí, ya como podamos irnos metiendo con una lona, con un, ¿cómo le llaman? Protege Carpa. un carpa o lona o Mayasol, mayasol no o sé. soya, no sé, o algo así. Vamos, Algo. a como podamos, nos vamos a ir acomodando y vamos a ir llegando a ese lugar. Tenemos que acondicionar lo que es la parte del estacionamiento, también la dinámica, porque sabemos que seguimos en pandemia, por lo tanto hay ciertos, ¿cómo se llama? Protocolos que tenemos que seguir, que tenemos que obedecer. Entonces, lo bueno es que es un lugar abierto. Eso es lo que andábamos buscando. Cinemex nos decía que regresáramos allá con ellos. La gente de Cinemex es increíble, siempre nos trataron súper bien y nos decían que regresáramos. Inclusive todavía tenemos equipo ahí en Cinemex, pero como es un lugar cerrado, etcétera, no era muy viable. Por eso orábamos por un lugar abierto y Dios ha provisto el mejor lugar. ¿Qué les pareció, Y deja que lleguen al lugar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estábamos orando por un lugar en específico que estaba espectacular? Es este lugar. Tenemos con este lugar orando 6 meses. Nos decía la persona, Gaby, que ella es la corredora que tenía este lugar. Gaby nos decía que eran ya desde la primera vez que nos lo mostró hasta ahorita, fueron 6 meses. De estar orando y el día de hoy pues ya. Entonces posteriormente ya les diremos, vamos a empezar esta etapa de adaptar el estacionamiento, adaptación, etcétera, y vamos a cambiarnos ya como podamos, ¿no? En el jardín, con una malla, vamos a poner ahí las sillas, vamos a comprar sillas, entonces vamos a ir poco a poco adaptándolo. Posteriormente les vamos a mostrar los proyectos que hay y también el auditorio, el proyecto del auditorio. Estamos sacando costos de cuánto sería. Entonces, literalmente con tus diezmos, con tus ofrendas y con las ofrendas especiales que quieras dar para la construcción del auditorio,
del lugar y de acondicionamiento del lugar para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nosotros. Ya hay lugar. Y vamos a inaugurar este lugar con una posada. Todavía no tenemos la fecha y posteriormente les diremos también los protocolos, pero queremos hacer una posada, va a ser un lugar abierto, pero todavía tenemos que organizarnos y posteriormente les diremos. Para los que nos siguen en línea de Querétaro, de Estados Unidos, de Bolivia, de Perú, de Monterrey, de la Ciudad de México, de Quintana Roo, de todos los lugares que nos han escrito y que se conectan con nosotros, vamos a continuar en línea. No porque ya vayamos a presencial, no vamos a continuar en línea, vamos a continuar en línea. Yo creo que esto de en línea llegó para quedarse y nos da el privilegio de llegar a todos ustedes que no hubiéramos llegado si solo estuviéramos presencial. Así es que vamos a continuar en línea, vamos a seguir con nuestros servicios en línea, vamos a seguir con estudios bíblicos también entre semana en línea, pero también de forma presencial, es decir, todo va a ser con la finalidad de que más y más personas conozcan del amor y de la gracia de nuestro precioso Señor y Salvador Cristo Jesús. Así es que pues ya posteriormente les estaremos dando más información. Por lo pronto, prepárense para la posada y va a ser de traje, ¿eh? La posada va a ser de traje, ahí ya nos organizaremos quién lleva los frijolitos, quién lleva ¿cómo se llama? Pues la pasta o no sé, la agüita, el ponche, ¿no? Ya iremos viendo. Pero pues ya nos iremos organizando, querida familia. Pues vamos a prepararnos para el estudio. Vamos a prepararnos ya para el estudio, ¿sale? Vamos a la prédica del día de hoy. El mensaje del día de hoy le titulé, estamos estudiando Juan, el Evangelio de Juan, en los primeros 3 versículos son los que vamos a seguir estudiando. Empezamos el domingo pasado con estos primeros 3 versículos. Y estos primeros 3 versículos tocan un tema que es muy importante. Bueno, tiene varias connotaciones muy importantes. Una es la que vimos el domingo pasado, no porque haya situaciones difíciles o haya circunstancias difíciles o haya enfermedad o haya situaciones que son negativas en nuestra vida, no por eso Dios no está con nosotros. Y tristemente, hay falsas doctrinas que se han mezclado en muchos lugares, en muchas iglesias y que pululan aquí en internet. Y estas falsas doctrinas tú las vas a distinguir ahorita en base a que no, si tú le entregas tu vida a Cristo, todo va a ser color de rosa. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. O sea, Jesucristo mismo nos dijo, ¿sabes qué? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo tenemos aflicción como seres humanos. Vivimos en un mundo caído completamente. Y Dios es el que hace toda la diferencia en nuestras vidas. No porque tú seas una hija o un hijo de Dios, ya todo va a estar bien. Muchas veces se enseñan estas falsas doctrinas como si se vendiera un evangelio, y que es un evangelio falso. Es un falso evangelio. Y dice Gálatas capítulo 1 que sí es maldito todo aquel que ande cambiando o enseñando un evangelio diferente al que el Señor nos ha enseñado. Literalmente esos chavos o esas personas que andan promoviendo van a tener asuntos muy heavies con el creador del universo el día que estén en su presencia, si no se arrepienten. Y esos mensajes como de que todo te va a ir bien, tú vas a ser millonario, tú esto, tú lo otro, y tú no te puedes enfermar, todo eso es mentira. Lo vemos claramente en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 4 lo estudiamos la vez pasada, ¿no? El apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo le padeció durísimo. Todos los discípulos fueron perseguidos. Algunos fueron asesinados. Jacobo, el hermano de Juan, fue decapitado. ¿Qué le diría esa falsa doctrina? Oye, pues, ¿no tienes fe? ¿O qué? ¿Declaraste muerte? ¿O qué fue? Porque literalmente Jacobo, que estaba predicando el evangelio, hermano del apóstol Juan, Jacobo el apóstol, fue decapitado. Pedro fue perseguido también, dice unos historiadores que fue crucificado. Y así nos podemos ir, ¿no? Pablo fue decapitado también. Pablo fue perseguido, fue azotado, fue apedreado, pasó hambre, persecución, naufragó. O sea, realmente cuando ves la historia, el libro de los Hechos,
te vas a dar cuenta que el seguir a Jesucristo no significa que vas a ser millonario, que nunca te vas a enfermar y que todo va a ser color de rosa. Esa es una falsa doctrina que no proviene de Dios, proviene de Satanás. ¿Y sabes por qué proviene de Satanás? Porque hace que la gente ame más este mundo en vez de amar lo eterno. Jesucristo mismo nos dijo, no atesoréis en lo temporal, ¿no? Poned sus ojos en lo eterno, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni el ladrón mina ni hurta. Ahí es donde tiene que estar nuestro corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces es importante que estas falsas doctrinas que andan pululando por YouTube, andan pululando por muchos lugares, y tristemente a través de muchas iglesias. Y eso es triste, que hagan que la gente ame más este mundo, ¿no? Y su meta ya no es Cristo, su meta ya no es reflejar a Cristo, sea cual sea la circunstancia. Su meta es tener una casa más grande, una mansión. Su meta es tener un carro un carro mejor. Su meta es, y no significa que el querer algo mejor para tu vida o para tu familia esté mal, no lo confundamos. Claro que no. Yo como papá, yo quiero lo mejor para mis hijos, para mi esposa. Yo como pastor, yo quiero lo mejor para ustedes como iglesia. Por supuesto que no está mal el querer lo mejor. No me refería a eso. Pero estas falsas doctrinas lo que hacen, el gol y el énfasis, es literalmente convierten a Dios en un medio para alcanzar un fin. Dios ya no es el fin. Cristo ya no es nuestra meta. Sino esas falsas doctrinas utilizan a Cristo como un medio para alcanzar su meta. Y su meta es ser millonarios. Su meta es tener una mansión, su meta es tener un Ferrari, su meta es... Y utilizan, según ellos, utilizan a Dios y a la fe y estas declaraciones positivas que es metafísica pura para alcanzar su fin, ¿no? Pero ya no es el gol Cristo, ya no es la meta parecernos a Cristo, como Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos enseña que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y hemos sido llamados no a ser millonarios, no a ser a tener una mega iglesia o a ser famoso. Dios me ha llamado a moldear mi carácter al de su Hijo Jesucristo. Ese es el gol de todos nosotros, parecernos más a su Hijo Jesucristo. Y si en este camino Dios permite que viva o que padezca, es algo que me va a ayudar a parecer mi carácter o a moldear mi carácter conforme al de mi Señor Jesucristo. Y si en este camino Dios me bendice y me prospera económicamente y me hace millonario y todo esto tiene que ver también para probar mi corazón y moldearme al carácter de mi Señor Jesucristo. Todo, tanto las tribulaciones como las bendiciones de Dios, realmente todo son herramientas que Dios da para moldear nuestro carácter al de nuestro Señor Jesucristo. Pero el gol nunca deja de ser Cristo. El gol nunca deja de ser el Señor. Por eso empezamos esta plática desde el domingo pasado, cuando estamos estudiando Juan, el capítulo 9, los versículos del 1 al 3, cuando está un ciego de nacimiento, y la pregunta que hacen los discípulos es una pregunta muy importante, porque es lo que muchas falsas doctrinas podrían enseñar el día de hoy, que es lo que pulula tristemente. Y es ahí donde decimos, no nos perdamos del gol que es Cristo. No nos perdamos del mensaje maravilloso de Cristo y lo que Cristo les contesta a sus discípulos. Porque ven al ciego de nacimiento y dice, ¿quién pecó? O sus padres, para que haya nacido ciego. Y lo vimos el domingo pasado. ¿Cómo que Pues ¿cómo que Pues ¿dónde pecó? ¿En el vientre de su madre? Porque nació ciego. ¿Cómo que él pecó? ¿Dónde pecó? ¿En el vientre de su madre? O sea, son cosas que el ser humano a veces
Perdón, ando jugando aquí, pero creo que ya lo logré. ¿O no? No, no lo logré. Uy, discúlpenme ustedes. Aquí estoy. Bueno, hoy, perdónenme, me estoy haciendo bolas aquí con la presentación, porque la presentación originalmente la tenía. Ándale, a ver si aquí ya lo logré. Me estoy peleando con esto, discúlpenme ustedes. Y ténganme paciencia nada más. Denme un segundito. Ya estoy trabajando en eso, para que no nos falle. Discúlpenme, ténganme paciencia. Lo que pasa es que por haber injertado el video, ya toda mi presentación la hice un pequeño relajo, pero espero ya haber dejado ya listo esto. Ok, ya estoy viendo aquí. Muy bien. Mi querido Pachito, vamos a orar por ti, y vamos a orar por ti, mi querido Gabo, también. Padre, te doy gracias por la vida de mi querido Pachito y Gabo. Yo sé que ellos son siervos tuyos y están, Señor, están en tus manos. Yo sé, Padre, que podemos descansar en tu preciosa obra en sus vidas. Y gracias por este tiempo que puedo pasar, Señor, compartiendo tu preciosa palabra. Por tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. Ok, estábamos platicando precisamente de Juan capítulo 9. Y esto lo vimos la vez pasada, de que a veces alguien puede decir, oye, pues ¿cómo es posible que a ellos les vaya bien siendo que ellos no aman a Dios, ¿no? Esto lo vimos el domingo pasado, y ahora nos vamos precisamente a esta parte de... ahora sí ya. Juan capítulo 9. Perdonen. Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vemos esta pregunta y vemos que precisamente en esta pregunta hay esta falsa doctrina que el día de hoy se cree y se pulula, ¿no? Es decir, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable para que él haya nacido así? ¿O de dónde está la culpa? Siempre el ser humano tiende a echar culpas. Siempre el ser humano tiende a echar culpas respecto a precisamente si algo malo pasa. Y no se trata de eso, como lo hemos visto el domingo pasado y este domingo lo estamos afirmando. En este mundo vamos a tener aflicción, no porque te esté yendo mal significa que hay algo. Hay un amigo que yo quiero mucho, que él era líder, y esta palabra, ustedes saben que no soy muy fan de esta palabra líder porque, en fin. El chiste es que este amigo era de los servidores que tenían un liderazgo dentro de la iglesia. Esta iglesia es una iglesia muy, muy, muy grande en la Ciudad de México. Es una iglesia gigantesca, y él era de los brazos derechos del pastor. Esta iglesia tristemente enseña sobre el tema de ¿cómo se llama? De la prosperidad, y el tema de que si tú eres hijo de Dios no puedes enfermarte, ¿no? Y usan lo que es Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y la utilizan de una manera como para justificar esta falsa doctrina respecto a que pues, un hijo de Dios no puede tener enfermedad, ¿no? Y eso es completamente antibíblico. O sea, el apóstol Pablo te puede dar fe de eso, ¿no? Y sin embargo, este amigo mío que era de esta iglesia
y él era de los que también predicaba y enseñaba esta doctrina, enseñaba de que no te puedes enfermar. ¿Por qué? Porque por su llaga fuimos nosotros sanados, por lo tanto no puede haber enfermedad en tu vida, por lo tanto revocamos y rechazamos y esto y lo otro, y no hay enfermedad, y tú vas a ser sano, o sea, claro que es padre orar, y es importante que oremos para pedirle a Dios por la sanidad de nuestros seres amados, pero el hecho de que alguien llega a concluir o a decir, o estas falsas doctrinas, decir que un hijo de Dios o una hija de Dios no se puede enfermar, él enseñaba esta doctrina. Y te digo, él era de esta iglesia muy, muy grande en la Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que pasó? Que su esposita enfermó de cáncer. Cuando enferma de cáncer, empieza un choque con esta falsa doctrina, con sus creencias, y más que él era de los que predicaban esta doctrina. Entonces, ¿cómo es posible que mi esposa tenga cáncer? Entonces, ellos, toda la iglesia, empiezan a decir, pues seguramente tiene un pecado ahí. Seguramente hay un pecado ahí atorado, ¿no? O no está orando con fe porque no se ha sanado. Y no rechazamos y revocamos y no está enferma, está sana, etc. Y cada vez empieza a empeorar su esposa. Él, con esta lucha entre esta doctrina que él enseñaba y que él creía y que abrazaba, la iglesia decía, es que no, hay algo mal ahí. Porque no puede ser posible que ella esté enferma de cáncer cuando ya revocamos, cuando ya rechazamos, cuando ya declaramos, cuando ya esto, cuando no puede ser. Entonces seguramente no está orando ella con fe, o tú no estás orando con fe, y empiezan a buscar culpables para tratar de justificar y de sostener esa falsa doctrina. Y mientras la esposa de mi amigo cada vez se ponía peor. A final de cuentas, su esposa muere de cáncer. Y la iglesia, en vez de cobijarlo, de amarlo, pues empezaron a decir, pues seguramente tenía algún pecado, por eso, pues como que esta fórmula mágica no tuvo efectividad. No sé si me doy a entender, amigos. Y fue muy doloroso para mi amigo. Fue muy doloroso. Y cómo una falsa doctrina puede destruir, desanimar a toda una familia. Y yo sé que su caso no es el único caso. ¿Qué fue lo que pasó? Él tuvo que salir de esa iglesia y salió muy lastimado, viudo, con sus 2 hijos, y muy lastimado y desanimado por todas estas falsas doctrinas que enseñaba a él también y que le enseñaron a él. Siempre cuando vamos a la Biblia nos trae luz y nos enseña. Por eso es muy importante que tú y yo estudiemos las Escrituras, que tú y yo analicemos las Escrituras y que nos dejemos guiar por las Escrituras y no por lo que algunas personas te traducen de las Escrituras. Tú vete a las Escrituras, analiza, cada versículo tiene que estar dentro de su contexto para que puedas entender cuál es el mensaje real de Dios hacia nuestras vidas. No hay que cambiarle el mensaje de Dios, no hay que agregarle al mensaje de Dios. El mensaje de Dios es poderoso, es amoroso, es misericordioso y siempre trae paz y siempre trae dirección y corrección también. No hay que agregarle. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, ¿sabes qué? Maldito todo aquel que enseña un evangelio diferente. Ahora, si queremos ver este momento donde Jesús está delante de un ciego de nacimiento y los discípulos dicen, híjole, nació ciego, ¿de quién fue la culpa? Esa es la falsa doctrina, ¿de quién fue la culpa? ¿Alguien tuvo que tener la culpa, él o sus padres, para que haya nacido así? Qué pregunta tan difícil y no tan difícil, tan dura, ¿no? Tan poco misericordiosa. Ahora, estas falsas doctrinas se apoyan en algunos versículos, no los voy a citar, pero es importante que tú lo sepas, para que sepas distinguir entre lo verdadero que Dios enseña y lo que tradiciones de muchos lugares te enseñan. Y dicen, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice, y el versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y en verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado,
y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que, y ojo, aquí viene, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Repito a partir de donde dice, y que de ningún modo tendrá por inocente, ¿a quién? Al malvado, que visita el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De este versículo y de otros, la gente que utiliza o que malinterpreta las escrituras, que tuerce las escrituras, te enseñan precisamente que las maldiciones generacionales, yo no sé si tú lo has escuchado, yo no lo había escuchado hasta que empecé a conocer a algunas personas cristianas de tiempo, y ellas fueron las que empezaron a hablar de estas maldiciones generacionales y suena así como, wow, ¿y eso qué es, no? Y me puse a buscar en la Biblia y a investigar en la Biblia, y realmente es completamente una tradición de muchas que se ha pasado de generación a generación esta falsa doctrina. Y muchos lo dan por hecho, muchos dicen sí, y de aquí se agarran para enseñar falsas cosas. De ahí vienen, por ejemplo, cultos de liberación. Y dices, ¿cómo que de liberación? Entiendo, por supuesto, y como lo vamos a hablar ahorita, que claro que sí, hay situaciones de rencor, de resentimiento que alguien puede tener, ¿no? Y sí, literalmente Dios nos libera de muchas cosas que podemos traer del pasado. Pero una cosa es lo que tú puedas traer del pasado, a otra, literalmente, lo que son las maldiciones generacionales. Y de ahí empiezan a promover cultos de liberación, o empiezan literalmente a hacer estas reuniones de, no, es que tú necesitas una liberación, hermano. Y eso es algo completamente antibíblico, porque vamos a verlo el día de hoy. Por ejemplo, también en este versículo, en Éxodo capítulo 20, que dice, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de la idolatría. Dice en Éxodo 20, los 10 mandamientos, el mandamiento que Dios da dentro de los 10 mandamientos, que dice en Éxodo capítulo 20, si tú te preguntas, ¿dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? Están en Éxodo 20, ¿no? En Deuteronomio también están, pero en Éxodo 20 está súper claro los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y dentro de los 10 mandamientos, Dios le dijo a Moisés, no te inclinarás ante ninguna imagen o estatua o figura, ni de barro, ni de oro, ni nada de esas cosas, ¿no? No te inclinarás ni las honrarás. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, de aquí algunos hermanos han llegado a abrazar una falsa doctrina o a llegar a creer erróneamente esto de que son maldiciones generacionales, ¿no? Y sí, pues es que el Señor visita la maldad sobre los hijos y los nietos y todo, y de repente, no, pues es que este cuate es bien infiel. A ver, platícame. ¿Y tu papá era infiel? No, pues es que sí fue infiel. ¿Y tu abuelo fue? Sí, ahí está, hermano. Tú necesitas una liberación, porque son maldiciones generacionales. Y no, perdóname, no hay algo más falso que eso. Eso está bien mezclado también con lo que es brujería y hechicería. Y ¿sabes qué? Vamos a hacerte una limpia, ¿no? Pues no, vamos a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿la sangre de Cristo tiene poder, sí o no? Cuando alguien le entrega su vida a Jesucristo genuinamente, ¿es liberado, sí o no? Y sí, efectivamente, cuando uno le entrega su vida a Cristo, todavía hay un proceso donde Dios empieza a cambiar nuestra vida y a sanar muchas áreas de nuestra vida. Pero estas falsas doctrinas lo que es echar culpas y justificarse. No, a ver, háblame de tu papá, háblame de tu abuelo y háblame de eso. Son maldiciones. Lo que tú necesitas es una liberación, hermano. Y dices, pues ¿qué no cuando le entregué mi vida a Cristo ya soy libre? ¿Qué acaso las maldiciones son más poderosas que la sangre de Cristo derramada en la cruz por mis pecados? Y contradice lo que las Escrituras enseñan.
Entonces, de estas falsas doctrinas, querida familia y amigos, es más fácil llamarle maldición que llamarle un patrón generacional. Es que yo soy infiel porque pues, mi papá era infiel, ¿no? Y mi abuelo pues, era infiel, entonces pues yo soy infiel. No, pues yo grito porque mi papá gritaba y mi mamá gritaba y mis abuelos gritaban, entonces yo también grito. No, son patrones generacionales. Llamémosle por su nombre. Bíblicamente no podemos hacernos a un lado. Como una vez una persona, yo no era pastor, pero una persona fue conmigo a hablarme, ¿no? Porque estaba con problemas con su esposa y le había sido infiel. Entonces este batito estaba inventando este rollo, pero lo creía. Estas falsas doctrinas decían, no, es que, perdóname, o sea, es que mi esposa no me entiende, que fue un espíritu de infidelidad el que me llegó. No, es que ella no lo entiende. Pues no, perdóname, bro, el que no lo entiende eres tú. ¿Cuál espíritu de infidelidad? Asume tu responsabilidad, es tu carnota. Lee lo que dice la Biblia. Lee lo que dice Gálatas capítulo 5. Lee lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Es tu carne, bro. No es un espíritu de infidelidad. No es un espíritu de borrachera. No es una maldición de adulterio. No, perdóname. Cuando le entregas tu vida a Cristo, eres una nueva criatura, ¿sí o no? Las cosas viejas pasaron, ¿sí o no? ¿O es mentira ese versículo? Entonces, siempre estas falsas doctrinas que pululan en muchos lados, lo que hacen es enseñar literalmente, pues no es tu culpa, bro. Son maldiciones generacionales. Entonces tienes que ir con el pastor para que te haga una liberación. Perdóname, entonces el pastor es más poderoso que la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz. ¿Que necesitas que el pastor o el líder o se haga una reunión especial de liberación o un culto especial de liberación? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no fue poderosa en tu vida. Amigos, querida familia, en verdad, me conocen, yo no soy de estar choteándole el rollo a nadie, pero la Biblia habla y no podemos desviarnos de lo que las Escrituras enseñan. Y las Escrituras enseñan una cosa, aunque tradicionalmente te hayan enseñado y hayas abrazado otras cosas, pregúntate siempre lo que yo te enseño y lo que otros lados te enseñan, pregúntate siempre dónde está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice? Porque así, pues de lengua me echo un taco, hijo. Cualquiera puede creer un chorro de cosas. Ahora déjame decirte algo. ¿Qué hay de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17? ¿Qué hay? Porque en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice precisamente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál culto de liberación? ¿Cuál pastor? ¿Cuál líder? ¿Cuál reunión especial? Cristo y su Espíritu Santo en la vida del creyente nos libera, nos hace libres. En Juan capítulo 8, versículo 36, ¿qué es lo que te dice? Juan 8, 36, ¿se acuerdan? Que lo estudiamos ya, pues venimos de Juan 8. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios te libera, eres verdaderamente libre. Y eso pasa cuando tú le entregas tu vida a Cristo genuinamente. Si alguien todavía sigue en su pecado, si alguien todavía sigue en la fiesta, si alguien todavía sigue en infidelidad, si alguien todavía sigue en la borrachera, si alguien todavía sigue en mentiras, en ocultar cosas, en fraudes, ¿sabes qué? Si alguien todavía sigue pidiendo moche acá en su negocio, ¿no? Y por más que te digan, sí, pero pues aunque sea este moche que te pido, pues también es para Dios, ¿no? O sea, sácate, carnal. ¿Sabes qué? En él. Si alguien todavía sigue ahí, no necesita una liberación, necesita una conversión. Eso es diferente. La gente necesita entregarle su vida a Cristo, y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, eres libre. Si el Hijo de Dios entra en tu vida, si el Espíritu Santo poderoso que levantó a Jesucristo entre los muertos habita en ti, eres libre y rompe todas las cadenas y rompe todo ese pasado. Y esos patrones generacionales también los rompe, porque es verdad, son patrones.
Si es verdad que cuando tus padres son groseros, tú acabas siendo grosero. Si el papá es bien macho y maltrata a la hija, a la esposa, pues el hijo también la maltrata a su esposa. Es cierto, pero son patrones generacionales. Si tu padre veía pornografía, seguramente también en tu vida la pornografía ha estado. Pero ¿quién te libera de eso? ¿El pastor, el líder? ¿Una reunión especial de liberación? Nel. ¿Sabes quién te libera? El Hijo de Dios. Porque si el Hijo de Dios entra en tu vida y su Espíritu Santo entra en tu vida y hay una verdadera y genuina conversión en tu vida, si el Hijo te libertare, en verdad seréis libres. El Hijo de Dios es poderoso para libertarnos. Cuando llega Cristo en nuestras vidas, ¿cuál culto de liberación? Tengo a Cristo en mi vida, tengo el Espíritu Santo. Y es cierto, empieza un proceso de perdón. Empezar a sanar heridas. Es un proceso natural que todos vivimos. Y tal vez todavía estás en ese proceso de perdonar a fulanito o a menganita. Pero sabes que es un proceso que Dios te ayuda. Que Dios te ayuda. Entonces, estas doctrinas, por ejemplo, aquí donde dice, entonces, ¿qué hay con este versículo donde dice, ¿sabes qué? Pues sí, pero Dios dice que va a visitar la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pues sí, vamos a analizar qué significa visitar. Porque esta palabra visitar es la palabra hebrea pakaj. Y esta palabra pakaj significa visitar, pero con intención amistosa o intención hostil. Sí, efectivamente, muchas veces Dios visita la maldad, pero otra traducción de la palabra visitar es también observar. Es decir, que si una generación mala, como lo está diciendo aquí, visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿sabes qué? Dios va a estar observando. Dios va a estar observando. No significa una maldición, que Dios maldice. No significa, eso es una falsa interpretación. No es una maldición. Y no es que Dios maldice. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Muchos ejemplos en la Biblia. Muchos. Muchísimos. ¿De qué? Tú puedes ver en el segundo libro de Crónicas, por ejemplo. El segundo libro de Crónicas, tú puedes ver que de repente un rey hizo lo malo delante de los ojos. Y levantó estatuas a Baal y hacía que el pueblo adorara las estatuas e hizo lo malo delante de los ojos y fue perverso y fue malo, pero sin embargo murió y se levantó su hijo y su hijo hizo lo agradable delante de los ojos de Dios y honró a Dios y regresó y derribó esos altares y derribó esas estatuas y buscó otra vez que el pueblo adorara a Dios y restauró el templo y restauró el servicio en el templo. Y vemos eso. Y luego en la siguiente generación, y murió este rey que hizo lo agradable ante los ojos de Dios, y de repente se levantó su hijo como rey y su hijo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y dices, wow, es uno, dos, y de repente ves así. ¿Sabes qué? Dios bendice al que lo honra, al que lo busca. Y Dios sí está enojado con aquel que se vuelve, que está en contra de él. O sea, pero es cada quien, es personal. La salvación es personal. Y no hay maldición, ni mal de ojo, ni hechicero, ni es que me hizo un trabajito y por eso me está yendo mal. Nada de eso. No hay nada que te perjudique si tú estás tomada de la mano o tomado de la mano del pastor de pastores, del creador del universo, del rey de reyes y señor de señores. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Sabes qué? En esta palabra pakad se utiliza en la Biblia que Dios visitó la maldad, pero también es la misma palabra que se utiliza cuando Dios visita a Sara. Entonces, a Sara, ¿qué fue lo que hizo? La esposa de Abraham la bendijo con un hijo y le dio a Isaac.
Y esta palabra visitar se usa para lo positivo también como para lo negativo. Es decir, se utiliza esta palabra pacat para el castigo, pero también se utiliza para la bendición. Ahora, el contexto no lo dice todo. Dice, ¿sabes qué? Visito es la misma palabra que también que se utiliza para observar, para estar viendo. Dios ve la maldad, por supuesto que Dios observa la maldad, como también ve cuando alguien quiere honrar y buscar a Dios y buscar agradarle a Dios. Claro que Dios lo ve todo. Y Él ve aquel que lo quiere honrar. Y Él ve también aquel que quiere ser enemigo de Dios o literalmente que le da la espalda a Dios. Y Dios visita generación a generación, pero generación a generación toca puertas Dios. Ahora fíjate, vamos a ver el siguiente, los versículos que voy a leer y me voy a ir por cuestión de tiempo más rápido. Ezequiel, el capítulo 18 de Ezequiel, por ejemplo, si tú dices, no hermano, pues es que bueno, esa es tu opinión, ¿no? Pero yo he escuchado a este pastor que es más famoso que tú y que llena estadios, que él dice que no, que fíjate que sí, hay maldiciones generacionales. Y mira, yo te diría, no me hagas caso a mí, ni le hagas caso a otro ser humano, hazle caso a la Biblia. Y lee Ezequiel 18. Ezequiel 18 es un capítulo donde el mismo Dios, desde el versículo 1, empieza a explicar, no crean esas burradas, no crean esas falsas mentiras. Lee Ezequiel capítulo 18 y aquí nada más voy a ver el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quién dijo esto? Dios. Dios es el que está hablando. Dios dice precisamente esto. ¿Te queda claro que Dios es el que está cortándole la cabeza a esta falsa doctrina de, ¿cómo se llama? De maldiciones generacionales? Dios mismo es el que levanta la voz y dice, eso es mentira. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Te queda claro? Dios mismo hablándote. Ahora vamos a otros pasajes. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y luego vamos al siguiente. Dice Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Una vez más, Dios hablando. Segunda de Reyes 14:6. Dice, pero no mato a los hijos de los que dieron muerte. No mató, perdón, a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Una vez más, Dios hablando. Cada uno. ¿Sabes qué? Cada uno va a pagar su propio pecado, tan. Y esto te debe dar libertad. Si tu padre o tu madre estuvieron metidos en X o Y pecado, si fueron infieles, si fueron borrachos, si fueron mentirosos, si fueron adúlteros, si fueron drogadictos, si fueron brujos, si estuvieron en santería, si anduvieron en brujería, que es lo mismo que santería, sea cual sea la historia de tus generaciones. La sangre de Cristo vino a romper con eso en tu vida y en mi vida. No importan nuestros antepasados, ni siquiera nuestra historia pasada. Importa lo que Cristo hace el día de hoy en tu vida y en mi vida. La sangre de Cristo viene a romper con todo eso, si en verdad le has entregado tu vida a Cristo. Por eso mi invitación es, créele a la palabra de Dios. Vive conforme a la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te llene. Cree en el sacrificio perfecto y completo del Hijo de Dios en la cruz. Y si tú le entregas tu vida a Cristo, ¿sabes qué? No hay
de que vienes cargando con un pasado. Cada quien será culpable de sus propios pecados. Mi hija no tiene por qué cargar mis pecados. Ahora, sí, nosotros como padres somos influencia para nuestros hijos. Si un papá o una mamá le dice a su hijo, ve, toma conmigo, mira, vamos a echarnos una. Pues sí, claro, lo está incitando a. Pues claro, no es una maldición, es literalmente una influencia. Y tú como papá o como mamá puede ser una influencia positiva o puede ser negativa. Hay papás que le regalan condones a sus hijos. Hay mamás que le patrocinan viajes a sus hijas con sus novios. Hay papás que les pagan una prostituta a sus hijos. Los papás podemos ser una pésima influencia en nuestros hijos y destruir parte de la vida de nuestros hijos. Pero Dios hace la gran diferencia. Pero Dios cambia la historia. Pero Cristo Jesús vino a romper con nuestro pasado y a darnos una nueva vida en Él. Los papás sí somos responsables de enseñar, de guiar, de corregir, de instruir a nuestros hijos. Por supuesto que sí. Hebreos capítulo 12 habla precisamente de eso, ¿no? Que Dios es nuestro Padre y Él nos corrige y Él nos instruye. Pero Él nos disciplina. En Job capítulo 1 vemos claramente que Job era un siervo de Dios. Era un hijo de Dios, Job. Y Dios se complacía en Job. Y sin embargo, todo lo perdió Job. Todo lo perdió. Y voy a leerlo rápido nada más. No voy a alcanzar a leer todo, Job, pero yo se los recomiendo. Y el versículo 13 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos vinieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes? ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Perdóname, no porque a alguien le vaya mal o tenga situaciones difíciles o enfermedad significa que Dios te abandonó o que hay un pecado atorado ahí o que hay una maldición generacional. Es nada que ver. Job es un excelente ejemplo. Todo lo perdió. Sus hijos, su ganado, su casa, un chorro de cosas, ¿saben? Todo en un día. Pero al final de los capítulos, el 38, 39, 40, 41, 42, son capítulos gloriosos del libro de Job, donde tiene una plática Job con Dios de una manera impresionante. ¿Y qué concluye Job?
De oídas te había oído, pero ahora te conozco. Las aflicciones, queridos hermanos, amigos, a veces son esa herramienta poderosa de Dios para tener una intimidad con Dios y conocer a Dios de una manera más íntima y personal. ¿Qué pasó con este ciego de nacimiento? Esa ceguera de nacimiento lo hizo poder conocer a Dios de una forma íntima. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabes? Cristo se hizo maldición para que tú y yo recibiésemos la bendición. No hay maldiciones generacionales. Hay o estás en Cristo o no. Y si estás en Cristo no significa que te va a ir todo perfecto y bien. Significa que en el mundo vamos a tener aflicción también. Pero confiad que nuestro Salvador y Señor venció al mundo. Y en Él tenemos siempre vida eterna y esperanza aún en los peores problemas. Y esos momentos tan difíciles que tú y yo podemos vivir no significa que hay un pecado ahí atorado, no significa que hay un pasado de una maldición generacional, no significa nada de eso, significa que es una oportunidad para que Dios se gloríe. Y te voy a decir algo, yo les dije hace tiempo que este pasaje para mí es muy, muy, muy especial. Porque en una época muy difícil donde nos avisaron a mi esposa y a mí que mi hijo tenía autismo, fue una época de mucho dolor, de mucha tristeza, de miedo inclusive. Y en esos momentos yo estaba compartiendo. Y dentro de los pasajes que compartí este pasaje y Dios me habló. En plena prédica Dios me habló. Y me quebró, pero me consoló y me fortaleció. ¿Y sabes por qué? Porque el hecho de que mi hijo haya nacido con autismo no es nada malo. Uno pensaría, pues es que, ¿por qué, Señor? Si yo solo te quiero servir, ¿por qué? Es más difícil, es más caro, es más complicado, es más... Sí, es cierto. Pero te digo algo. La respuesta está en Cristo Jesús. Él nos dio el privilegio de tener un hijo con autismo para que la gloria de Dios se manifieste en Él y nosotros lo veamos. Para que Dios trate con el corazón de mi hija, con el corazón de mi esposa y con mi corazón un carácter sensible, un carácter diferente. Para que Dios nos moldee a nosotros con un carácter diferente. Para que aprendamos a ver el mundo de una manera muy diferente. Para que aprendamos a vivir los problemas de una manera muy diferente. Y dice este precioso versículo de 2 de Corintios capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No importa lo que tú estés pasando el día de hoy, sea muy difícil, doloroso, como mi querido Gabo, mi querido Pachito, y así cada uno de mis amigos y familia que está pasando o ha pasado momentos muy difíciles. Esta leve tribulación, amigos, es momentánea, tiene fecha de caducidad. Y produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque nuestros ojos están puestos en lo eterno y no en lo temporal. Porque nuestra esperanza está puesta en lo eterno y no en lo temporal. Y con esto terminamos. Yo les invito a que lean Job. Cuando le dijeron,
¿quién pecó, Señor, este o sus padres, para que haya nacido así? Jesús respondió: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, yo te invito a que tu problema, tu gran necesidad, puedas verla como la oportunidad para que la obra de Dios se manifieste en ti. Para que la preciosa obra de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Sea cual sea tu necesidad. Puede ser un problema familiar, económico, de salud, sea cual sea. Es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Para que nuestro carácter sea moldeado al carácter de su Hijo Jesucristo. Y ahí descansamos. Y ahí nos gozamos. ¿Oramos? Padre, te doy gracias, Señor, por esta bella mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cada problema o necesidad tiene fecha de caducidad. Porque en ti tenemos paz. Tú rompes con las cadenas del pasado, Señor. Y en tu Hijo Jesucristo hay vida nueva. Porque si tu Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Padre, si estamos en tu Hijo Jesucristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestras vidas son nuevas en tu Hijo Jesucristo. Y aún los problemas que vivimos, las necesidades que tenemos, todo eso, Señor, son para que tus obras y para que tu gloria brille en medio de nuestra gran necesidad. Gracias te doy, Señor, por tu hermosa palabra que trae dirección, que trae esperanza y trae consuelo, Señor. Yo te pido por cada uno de mis amigos y hermanos y familia que está conectada ahorita, Señor. Tú conoces cada necesidad, cada dolor, cada miedo, cada problema. Tú conoces cada hogar que está en estos momentos conectado, Señor. Y te pido, Señor, que puedan ver tu rostro, puedan sentir tu presencia y puedan descansar en que tú nos amas y tú estás en control de nuestras vidas. Y gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amada familia, amigos, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. El día de hoy, mi hija y yo vamos a tener el privilegio de tener la iglesia de los niños. Entonces, en unos momentos más vamos a mandar el link por aquí, por el chat de YouTube, de Facebook y también por el WhatsApp de La Roca. Y vamos a mandarles el link de Zoom para que nos podamos conectar a la iglesia de los niños. Y esta mañana mi hija y su servidor vamos a poder tener la iglesia con los niños y orar por ellos. Así es que nos vemos ahorita en la iglesia de los niños. A cada uno de ustedes, papás, abuelitos, les mando un fuerte abrazo. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y ha sido para mí un honor estar con ustedes esta mañana. Que Dios los bendiga y a trabajar, porque ya tenemos lugar para la iglesia. Así es que empiezan los trabajos. Que Dios los bendiga.